Nuestro pan de cada día, alimento para el alma, el espacio. Bendiciones para todos. Quiero leer lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 en adelante. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando nosotros encontramos la historia de Timoteo en la Biblia, se convierte en un referente de paternidad espiritual, se convierte en un referente de formación ministerial, pero también de discipulado, como el apóstol Pablo acoge a un discípulo y lo forma para el ministerio. Pero el apóstol reconoce que esta circunstancia no se dio bajo su intervención, sino que hubo una formación desde casa. Es decir, que si Timoteo quería servirle al Señor, no era porque vio al apóstol Pablo, claro, lo miró, lo admiró, se convirtió en un ejemplo, pero esto ya venía desde casa, en una abuela y en una madre que estaban criando a un hijo para que le sirva a Dios. Es fundamental que el apóstol Pablo reconoce la importancia y la influencia de casa para que alguien quiera servirle al Señor y alguien quiera predicar el Evangelio. Por lo tanto, vamos a estar mirando hoy algunos principios fundamentales que debemos tener en cuenta para criar hijos que le sirvan al Señor. Ahora, esto no es solamente para aquellos que tienen a su hijo recién nacido o pequeño para que empiecen a formarlo, no importa la edad. Lo que vamos a aprender hoy va a ser aplicable a cualquier edad para que ellos quieran servirle a Dios. Incluso si tenemos hijos adolescentes o adultos, no es tarde, podemos influenciarlos para que ellos aprendan a servirle a Dios. Después de la paternidad espiritual, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es aprender a vivir una fe generacional. Es decir, sabemos que somos salvos por la obra redentora de Cristo y tenemos la bendita esperanza de irnos con Él por toda la eternidad. Pero esta fe debe ejercerse no solamente con la certeza de la esperanza para nosotros, sino para nuestra familia. Es decir, que así como pensamos en darles una herencia material, también debemos entregarles una herencia espiritual y, ¿por qué no, ministerial? El apóstol Pablo está hablando de esta herencia, pero hay un asunto particular que Pablo menciona. Él habla perfectamente de la abuelita de Loida y habla de Eunice, la mamá de Timoteo. Pero la gran pregunta que surge cuando se lee este pasaje es: ¿y dónde está el papá? Tal vez es un papá ausente, o tal vez es un papá presente que provee lo que necesita, pero ausente desde el punto de vista espiritual. La misma palabra nos da la respuesta en Hechos capítulo 16, versículo 1, cuando dice: después llegué a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Ahí aparece un pero bastante dramático. Es una mujer judía, creyente, con principios, con su corazón enamorado de Dios, pero un papá gentil, un papá griego, un papá que tal vez no compartía la fe cristiana, o tal vez era un simple simpatizante que estaba de acuerdo con que su familia siguiera a Cristo, pero él no se metía en eso. No sabemos cuál era la realidad del hogar de Timoteo, pero este hombre no ejercía una paternidad espiritual sobre su hijo, lo cual fue responsabilidad de la abuela y de la mamá. Pero también estas mujeres no solamente cumplieron la paternidad espiritual de guiarlo, encaminarlo o discipularlo, sino de vivir una fe que se iba a trasladar de generación a generación. Y mire cómo la Biblia lo expresa literalmente: abuela, mamá, hijo, de generación en generación. Necesitamos vivir una fe que podamos entregarle a ellos un legado. ¿Y por qué no un legado ministerial? Que ellos nos vean a nosotros servirle a Dios y que se inspiren en ese ejemplo también
para servirle a Dios. Generalmente hay personas que tienen cosas en contra de la iglesia y las oxigenan con sus hijos y las liberan con sus hijos, tal vez cosas en contra de la iglesia como tal, de una autoridad, de un pastor, de alguna situación, y ellos escuchan tal vez expresiones llenas de rencor, de odio, de resentimiento, y eso se transmite a ellos. Allí no hay un legado ministerial, allí no hay una fe generacional, allí se está truncando la fe de ellos también. Por lo tanto, ellos deben inspirarse en nosotros, que con devoción vea cómo desarrollamos nuestra comunión con Dios y cómo le servimos a Dios, y ellos crezcan con ese legado y con ese mismo deseo de querer servirle a Dios. Pan de vida.